Eh, Bien, continuamos. En base a las experiencias del cuatrimestre fuimos estableciendo algunas cosas que salieron bien y otras que generaron un ruido a la hora de generar material. La mayoría de los profes trabajó este cuatrimestre en base a una de las herramientas que ya utilizaban en el aula, que era muy fructífera, el PowerPoint, digamos. La mayoría de ustedes ya tiene una presentación que ha evolucionado. En muchos de los casos tienen una experiencia de varios años dando clases, por eso es que han podido hacer una gran reserva de imágenes que las han aplicado en esta herramienta de su PowerPoint, y en muchos de los casos pudieron incorporar en el aula algunos elementos como ejercicios, imágenes de animales, de plantas, en su presentación, lo que la hace más rica, digamos. Muchos de ustedes en el cuatrimestre encontraron cómo aplicar eso con un nuevo elemento que era el del sonido y pudieron transformar la clase en pocos minutos, digamos, para poder colgarla en el campo. Pero encontramos como varios déficits que hacían poco fructífera la situación de ese PowerPoint, digamos, porque en algunos casos, sí, tiene razón Gloria, que hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor, que lo apague y le pegue ahí. Quisieron que algunos de esas presentaciones no fueran complicadas presentársela a los estudiantes, o que nosotros tuviéramos que tomar ese PowerPoint y volverlo a procesar, digamos. Eso fue generando en algunas materias que se hiciera más lento el proceso de llegar con el aula a tiempo con la clase. Por eso es que les preparamos. Mañana vamos a trabajar en la tutoría sobre los casos en particular, digamos, así que no se preocupen si ahora no vemos todo, digamos. La idea de mañana es ir trabajando en vivo con algunos PowerPoint, digamos. Lo que hacemos ahora es, yo les voy a mostrar. Avísame, Nardi, cuando se vea la imagen. ¿Se ve la imagen? Sí te vemos, Claudio. Muchas gracias. Bueno, traté de trabajar hoy, digamos, traté de utilizar en la menor cantidad de tiempo, elaborar un PowerPoint para demostrar, digamos, que aún con poco tiempo, si uno puede ingeniárselas, puede construir una presentación bastante amigable, digamos. Si bien yo ya tenía pensado qué quería poner, esta mañana, después de, bueno, un poquito anoche y esta mañana más que todo, me puse a maquetarlo, tratando de no buscar cosas que ya tuviese preestablecidas, procurando que ustedes vieran que en poco tiempo pude encontrar con las herramientas que yo tenía en el PowerPoint elementos para construir la presentación, digamos. Lo primero que tengo para decirles, digamos, es que en estos tips yo también traté de utilizar algunos colores que no uso usualmente yo, digamos. Ya vamos a ver que generalmente yo uso los verdes, pero que en este caso traté de utilizar un color que lo aplico poco y que es poco simpático para mí, digamos, sobre todo por el mote que utilizan del naranja conmigo, de utilizarlo para que viéramos los contrastes y que nos sirviera para utilizarlo en el caso que nos encontráramos con este tipo de cosas. El primer tip es que tenemos que procurar que en nuestra pantalla tengamos bien distribuidos los elementos y los contrastes en los colores. Vimos que había muchas presentaciones que tenían unos fondos que complicaban visualizar los textos, o los textos estaban todos amontonados, entonces no había una forma en la que los tamaños de la fuente, la forma de las imágenes nos ayudaran a destacar el contenido. Gran parte de las primeras presentaciones del primer cuatrimestre, el profe se encontraba que cuando trasladábamos el video de su PowerPoint al video del campus, le quedaba con 2 franjas negras a los costados. O muchas veces, cuando pasaban esa diapositiva a video y ustedes mismos la colgaban en YouTube,
YouTube les generaba una transformación de tamaño que alargaba la presentación y que a ustedes les generaba esas famosas franjas negras que en muchos casos en el campus fui transformándolas con algún parche de ponerle tramos de otros colores o tramos similares para que no quedara tanto impacto, pero se puede solucionar de una manera muy rápida, digamos, y para quienes tienen que transformar su archivo y ya lo tienen listo su PowerPoint, les pedimos que en PowerPoint vayan a la pestaña Diseño y van a encontrar que existe el tamaño de diapositiva. Hay una opción que se denomina tamaño de diapositiva. Aquí la vemos más en grande y nos permite hacer una presentación panorámica. Las mayorías, yo me revisé en todos mis PowerPoint viejos, digamos, de presentaciones que hago usualmente, y todas estaban en el tamaño estándar. Vienen preconfiguradas, aún en versiones más antiguas de PowerPoint, como manera estándar, la presentación de 4/3, digamos. Hay un formato que es el que encaja justo con los videos que utilizamos en el campo, que después los trasladamos ya les vamos a contar cómo los trasladamos a YouTube y después los insertamos con poco peso, que tiene esta medida. Si ustedes visualizaran, encontraríamos que las viejas pantallas que teníamos de los televisores del 20 pulgadas y el 21 pulgadas nos transmitían una imagen mucho más cuadrada. En los nuevos dispositivos uno ya las encuentra más alargadas y es el tamaño conveniente. Con solo poner panorámica, vamos a alargar la presentación y nos da más espacio también para poder poner más contenido, digamos. Hoy nos queda muy encajado, así que nosotros recomendamos que quienes estén por empezar a construir, arranquen con la vista panorámica. Y quienes ya tengan un PowerPoint construido en tamaño estándar, que lo puedan estirar. Si no, cuando nos mandan el PowerPoint, nosotros nos encargamos de estirarlo y nos la vamos ingeniando para poder distribuir el material. Otro punto es el fondo. En la pestaña de diseño, la tienen arriba, van a encontrar que los nuevos PowerPoint les ofrecen, digo, las versiones de 2003, 2007, ya ofrecen fondos personalizados, digamos. Muchos de ellos son oscuros o tienen algún formato raro, digamos, que impiden en gran medida que podamos tener claridad cuando lo pasamos al video. A todos les hemos ofrecido, en primer cuatrimestre hicimos una plantilla que les sugerimos a los profes que no habían construido su PowerPoint que utilizaran. Es esta, yo se las he dejado en el campus, están los recursos abiertos, pero también está en este seminario una plantilla de PowerPoint, que es esencialmente en colores verdes a los costados, por si teníamos ese viejo formato estándar, al estirarlo ya tenemos ese espacio en verde, nos lo cubre, digamos. Esto nos permite también a nosotros tener una predimensión y una predeterminación de colores que nos permite también adaptar lo que es todo el comienzo y el final de los videos. Así que si no saben cómo utilizar una plantilla, utilizan esta, digamos. Nosotros les hemos pedido, por algo que ya les habló Narda recién y que también queremos fortalecer, que es que en el campus, siempre que va a comenzar una presentación, ponemos los logos de la institución y del campus para que quien vaya a visualizar nuestro contenido, ya sea viéndolo en el canal de YouTube, que están puestos todos los videos en privado, pero que si aún así el estudiante decidiese extraerlo de allí, siempre sepa que es propiedad de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Así que a todos los videos, cuando comienzan, muchos profes nos decían, pero qué largo, qué tedioso que es mandar para campus primero para que campus suba, o si yo ya tengo el video listo, ¿por qué tengo que esperar? Bueno, en realidad nosotros garantizamos que todos los videos tengan una titulación acorde, que todos tengan el nombre del espacio curricular o el curso que se está dando, que todos tengan claramente un tema, porque estamos todavía con unos 10, 15 días más de clases, pero ya estimamos que hay algo así como 2000 videos dentro del campus. Es muchísimo gente, digamos. Así que si no identificamos el tema, en muchos casos el canal de YouTube se pierde, o el estudiante que tiene descargado todo el material comienza a perderse entre qué tenía que ver primero y qué tenía que ver después. Así que recomendamos, nos hemos puesto en la plantilla el nombre de la materia,
el tema de la presentación y algo muy importante, que es el nombre de él o los profesores. En muchos de los casos aparece la imagen del profe, en muchos otros casos el profe da por sentado que todos los estudiantes lo conocen, así que no pone su nombre, digamos. Nosotros nos encargamos de titular. Ya la mayoría de los profes al finalizar el cuatrimestre está utilizando esta metodología de poner su nombre al principio. Les he puesto en la plantilla el grupo de logos, que también tenemos profes que tienen los viejos logos de la Facu en blanco y negro, estirados, de formas, bueno. Hemos tratado de estandarizar ese prototipo de cosas, pero sepan que cuando nosotros transformamos a video, sacamos todos los logos que estén dando vuelta, que puedan estar un poco estirados, y dejamos los estándares. Alguien que no sé quién es, digamos, que le pido 1000 disculpas, me pidió en la tutoría pasada o por correo que le pasáramos los logos de la Facu. Están puestos en este seminario una carpeta con todos los logos de la Facu y de la universidad en distintos colores, en blanco por si tienen que contrastarlos en negro por si tienen que contrastarlos en blanco, en el color original, o sea que pueden copiarlos desde ahí y utilizarlos. Están transparentes para que puedan incrustarlos, pero si no, utilizan eso. Este fondo, si alguien lo identifica, sepa que no es para burlarme, sino que es que hemos encontrado una de las primeras presentaciones que tenía este fondo, rojo chillón y franjas negras, digamos. Impedía ver cualquier contenido, digamos. Si yo tengo estos fondos, primero que no nos recomiendan tener fondos rojos chillones por la salud de algunos estudiantes, digamos, pero también por el contraste de los contenidos. Prefiramos utilizar siempre un fondo claro, o blanco, o gris claro, digamos, y unas fuentes que también nos sean amigables, digamos. Siempre encontramos por ahí que alguien sobre distintos contrastes va estableciendo una fuente, digamos. Si yo veo ahora, no voy a poder ver nada del contenido. Tratamos de utilizar cierta proporcionalidad en el fondo. Este es otro de los fondos que utilizaron, digamos. Si yo miro a simple vista, ya me arruiné la vista, digamos, no, me pierdo en lo que quería ver. Fíjense que dentro de todo ese diseño que tengo ahí, si yo veo, lo único que voy a entender es la parte clara que dice sobriedad y claridad es mejor, digamos. Cuanto más utilice una fuente, digamos, una Arial, o la que utilizamos usualmente, digamos, y sea sobria, hace que el contenido se destaque. No nos vayamos con la creatividad de alguna presentación, con una fuente que por ahí. Yo tengo cierta tendencia a veces a utilizar, tengo packs de, creo que 20.000 fuentes en mi máquina, y me gusta ser creativo con la fuente de Pokémon, pero en realidad el estudiante necesita una fuente que le permita claridad en la lectura, sobre todo porque el profe va hablando, como en este caso les voy hablando, y el mayor contenido lo debo tener en la palabra y no tanto en la cantidad de texto que tengo. Así que les recomiendo siempre que cuanto menos texto ponga y cuanto más sea clara la fuente tipográfica, más ayuda, digamos. Me traté de guiar para hacer la presentación, como les decía recién, con iconos y recursos que están dentro de PowerPoint. Así que traté de utilizar contenidos que ya estaban. Lo primero que tenemos para aclarar en los tips es que debemos cuidar el sonido. Digamos, muchos de nosotros grabamos en alguna situación que no es la mejor, digamos. Esto va a cambiar seguramente cuando salgamos de pandemia y tengamos que trabajar sobre otros criterios para hacer videos con sonido, digamos. En principio esto es aplicable solo para esta situación en la que el profe está trabajando en casa. En muchos de nuestros casos nos ha pasado que escuchamos el sonido de nuestro perro que está ladrando, de los perros de la calle, digamos. En algún sentido estamos tomando el mate y se siente el sonido, digamos. Tratemos de cuidar esos momentos. Siempre recomiendo yo que si vamos a tener gente transitando por casa, utilicemos casi todos tenemos que con el celular nos viene el auricular con micrófono. Bueno, procuremos utilizarlo, digamos. En este caso yo no estoy utilizando el micrófono de mis auriculares, sino que estoy utilizando el sonido de mi notebook porque el sonido es bastante bueno y puedo funcionar con eso. Gran parte del éxito del PowerPoint en esta clase es el sonido. ¿Por qué?
Porque hemos descubierto que los profes que están grabando su contenido del aula, distamos mucho de que el profe se pueda mover en el aula y que le podamos ver la cara al profe sonriendo, poniéndose serio, transmitiendo con énfasis alguna frase. Entonces, el sonido del profe y no el de otra persona. Probamos de subtitular a algunos videos que tenían solamente la placa de PowerPoint y nosotros le poníamos el sonido y no es lo mismo. Digamos, la mayoría de las veces, cuando el profe Víctor Álvarez grita, tiene algún sentido. Le pone un énfasis, digamos. La sonrisa de alguna de las profes nuestras también le pone un sentido. El profe Gabriel Manera, en los primeros dos videos que grabó de su cuatrimestre, me preocuparon muchísimo. Pero hizo que los chicos nos escribieran diciéndonos que era tan cálido en la transmisión del contenido, que era de lo que más le había gustado en la carrera que venían practicando, que venían tomando de agroalimentos. La calidez que uno le ponga a ese sonido hace que el profe esté mucho más cerca de estar en el aula de lo que estaría en este momento en el que está transmitiendo sin poder ver la cara en muchos de los casos, o solamente viendo el contenido que pasa en miles de frases. Acá les puse que una sola frase hizo que yo expusiera en mucho sentido mucho del contenido. Muchos de los profes graban y al finalizar la grabación, me tocó anoche, digamos, grabar un PowerPoint en el que el profe no se dio cuenta que durante toda la transmisión habíamos estado escuchando sonidos de la casa, digamos, y se hizo complejo poder editar. Así que si podemos hacer una primera prueba, ya vamos a ver cómo se hace la grabación de sonido, pero si pudiéramos hacer una primera prueba del micrófono, escucharla, de 2 segundos, de 3 segundos, nos garantizamos que durante la hora que grabemos no vamos a tener inconvenientes. Les pedimos que midan también el tiempo de presentación entre diapositiva y diapositiva. Hay una materia que nos pasa 20 PowerPoint, de 20 placas de PowerPoint, y nos dice, bueno, con esto está fantástico. Cuando lo editamos, el video en el sonido queda de 2 horas. Y después los profes nos escribían diciendo, no, pero ¿cómo puede ser que quede 2 horas? Digamos, tratemos de medir esos tiempos de grabación. PowerPoint nos permite hacer varios clips en cada una de las placas, así que podemos ir cortando, pegando esa edición, poniendo una segunda parte, digamos, y eso nos permitiría ser efectivos. Lo tercero es que los sonidos laterales nos distraen. Ahí puse el loro, digamos, porque en muchos de los casos nos pasa a todos, digamos, que a muchos nos suena el teléfono en el momento que estamos transmitiendo, y les aseguro que el estudiante se queda firme escuchando por ahí. Me pasa con una profe que tiene unos canarios, y que les aseguro que durante la transmisión me quedo envidiándole sus pájaros, digamos, y me distraigo del contenido. Así que tratemos de esos ruidos, tratar de evitarlos. Muchos profes transmiten en su pieza, o a lo que les decía recién, que el micrófono nos ayuda a poder eliminar esos sonidos de ambiente.